El tema venezolano es un tema nacional, pero tiene unas implicaciones internacionales y tiene una presencia internacional muy nombrada. A continuación, te mostramos una entrevista de Víctor Rodríguez Cendeño, ex embajador de Venezuela en la OEA, abogado experto en derecho internacional, también fue embajador alterno de Venezuela ante la ONU. También expresidente ejecutivo de ACNUR, fue jefe de la delegación de Venezuela durante las negociaciones. Es decir, un hombre que tiene amplia experiencia, conoce el Estatuto de Roma. Por supuesto, vive hoy en San Diego, California, y hemos querido escuchar de su opinión porque aquí estamos apelando mucho a lo internacional con el tema venezolano. Seguir más lejos. Escuchar de él su opinión porque aquí estamos apelando mucho a lo internacional con el tema venezolano. Sin ir más lejos, el programa empezó por la reunión de Anthony Blinken con el secretario de Estado mexicano, un poco hablando sobre el tema de las actas. Y las actas vemos por Canadá, también por el actual primer ministro, vemos cómo está jugando un papel definitivo. Vemos en su mayoría que las actas son, digamos, la partida de nacimiento, la fe de bautismo, si quiere, de el nacimiento de la democracia o de lo. Sí, por supuesto, eso trajo la histeria, como vimos, de Jorge Rodríguez y tal. ¿Cuán importante, Víctor, luego de saludarte y darte las gracias por estar con nosotros, cuán importante es el escenario internacional para tomar una decisión en Venezuela? ¿Cuánto influye? ¿Es algo más que lo declarativo que vemos en la prensa? Y gracias por estar. Bueno, gracias Leopoldo por la invitación. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es que la crisis venezolana no es exclusivamente de los venezolanos, es un problema que tiene implicaciones internacionales muy importantes, no solamente geopolíticas, impactos en los países vecinos, impactos políticos, económicos, sociales, sino que además lo que está pasando en Venezuela es una violación masiva de los derechos humanos, es decir, una comisión de crímenes internacionales que son objeto de la competencia de la Corte y que por lo tanto interesan a la comunidad internacional. Esos dos aspectos yo creo que nos llevan a nosotros, nos ubican en el plano internacional. Y otro elemento importante que nos va a ubicar allí es que no estamos ante un simple fraude electoral, estuvimos ante un fraude continuado hasta el 28 de julio y después simplemente caímos en un robo electoral que expresa un golpe de Estado, es decir, una ruptura, un golpe de Estado, un golpe a la soberanía popular, un golpe al presidente electo que es Edmundo González Urquiza. Es decir, estos aspectos son importantes. Entonces la comunidad internacional ha tenido en consecuencia una reacción importante a Venezuela, a la democracia venezolana. La han apoyado 17 países por lo menos hasta ahora en el Consejo Permanente de la OEA, la Unión Europea, Parlamento, instituciones, personalidades, expresidentes del mundo entero han apoyado el proceso reclamando la transparencia de ese proceso electoral, que no lo hubo, porque sabemos perfectamente bien, el último informe del panel de expertos de Naciones Unidas es contundente. O sea, no hubo transparencia, no se acopló, digamos, el proceso a las reglas y a los estándares internacionales. Sabemos que ese fraude fue continuado hasta el 28, hicieron todo lo posible por manejar el proceso electoral y al final, como ya no podían manejarlo más, pues simplemente nos robamos el proceso, nos robamos el resultado y eso es un golpe a la institución. Pero ahí es donde está el peligro, porque fíjate, el tema de Cuba cayó en todo el tema de la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos y se llegó a una especie de negociación y se le dio un status quo a Cuba y se condenó a Cuba a una dictadura. Después tuvimos Nicaragua. Se sacó por votos cuando lo hicieron, cuando tuvieron la oportunidad de quedarse y tener el control del ejército, se quedaron. Y ahí están per secula seculorum. El tercer caso que estamos viendo en este momento es el de Venezuela. Porque en otros casos, Pinochet, etcétera, todo lo demás, las fuerzas internas dieron el cambio. Este momento que estamos en un mundo con tantas tensiones, con guerras
si se quiere, más importante para el mundo, como Ucrania, como lo que está pasando en el mundo islámico, etcétera, tú te das cuenta cuánto se le va a prestar de atención a Venezuela. ¿Por qué no vamos a buscar un problema con Venezuela? Es cierto lo de declaración, pero si tú oyes a Nicolás y a Jorge Rodríguez, tú ves que lo que quieren es un aislamiento. No se metan aquí, déjennos este país para nosotros, punto. Bueno, yo creo que sí, yo creo que la situación es muy distinta a la de Cuba y Nicaragua. Venezuela es un país mucho más importante geopolítica, estratégicamente, con sus riquezas propias, etcétera, y una posición internacional mucho más importante. Yo creo que la situación es distinta. La comunidad internacional se va a expresar, y no tanto en forma declarativa. Y la comunidad internacional, cuando me refiero a la comunidad internacional, estamos hablando de gobiernos, instituciones, pero de la Corte Penal Internacional también, no olvidemos eso. O sea, ya hay una presión importante que en cualquier momento los va a poner al país en una situación, al régimen en una situación difícil, porque el proceso ante la Corte, y es uno de los temas más importantes de la reacción de la comunidad internacional, es que la Corte Penal Internacional, la Fiscalía, tiene en sus manos todas las evidencias de lo que está ocurriendo. O sea, lo que está ocurriendo en Venezuela hoy no ha ocurrido en ninguna parte. En la Nicaragua de Ortega hace unos días ocurrió algo parecido, pero lo que está ocurriendo hoy, el famoso llamado al tuntum, ¿cómo se llama? La limpieza social que ha propuesto el fiscal. Es decir, estamos en un nivel superior importante, sumamente grave. Las viviendas marcadas con una X no existían, no me acuerdo de antecedentes en América Latina. No, nunca. Esto es una situación inédita. O sea, la persecución es una cosa única en este momento. O sea, eso que te agarren el celular, que te persigan, que te busquen qué estás haciendo y vas preso. Bueno, están abriendo cárceles nuevas, están acondicionando 2 cárceles nuevas o 2 cárceles viejas para llevar a los 2.000 detenidos. Es que estamos hablando de una cosa sumamente seria. La reacción de la comunidad se va a expresar, y eso es lo que esperamos todos, y en eso estamos trabajando, y que lo sepan ellos, ante la Corte Penal Internacional. O sea, se están haciendo muchísimas gestiones. Nosotros hace unos días depositamos 646 incidencias, es decir, de hechos ocurridos después del 28 de julio en Venezuela. Violaciones, asesinatos, traslado forzado, bueno, todos los crímenes, los actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. La Corte tiene que responder, la Fiscalía tiene que responder, tiene que dictar en cualquier momento autos de comparecencia y autos de detención en relación con o contra los miembros principales de toda esta maquinaria. En otras palabras, el desenlace de Venezuela no va a ser lo mismo que los otros países y todo el mundo va a aceptarlo. Así que se está trabajando y se está haciendo algo paralelamente a la presión política. Exactamente, yo creo que las situaciones son muy distintas. Venezuela tiene además una sociedad civil extraordinariamente capacitada, formada y organizada. O sea, lo hemos visto no solamente en Venezuela, sino afuera. Son muchísimos los venezolanos que están trabajando por este cambio, y no va a ser una simple declaración, una posición declarativa la de la comunidad internacional, sino activa. Yo creo que ya hemos pasado de la retórica de que, bueno, ¿hasta cuándo? Que las violaciones, que el pobre pueblo venezolano. No, yo creo que aquí va a haber acciones un poco más importantes. Ellos no van a poder quedarse mandando el país en estas condiciones de un robo electoral. Es, como dije, expresa más bien un golpe a la institucionalidad, un golpe a la soberanía popular, un golpe al Mundo González, que es el presidente electo de la República. Muchas gracias, embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Seguiremos hablando porque esto pique y se extiende.